Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, a esta sección de la biblioteca de Armitage, donde vamos a presentar este pequeño volumen que fue una sorpresa, pues la verdad que no sabíamos que existía, no lo encontramos, y como veis es lo que parece, es de Pathfinder y es un cómic de Pathfinder. Está editado por, a ver, no lo voy a decir, no va a ser que lo diga mal, eran Ediciones Dimensionales. Este es el número 1, creo que en su web ya también aparece el número 2. Como digo, es un cómic de Pathfinder, además con los típicos personajes de Pathfinder que aparecen en el juego de cartas y demás. Y luego al final tenemos un suplemento bastante interesante para todos los que os guste jugar al juego de rol de Pathfinder y os guste hacer vuestras campañas y demás, o necesitáis más elementos o no tenéis mucho tiempo, pues bueno, nos dan unos cuantos elementos para crearnos una campaña o utilizarlos para nuestras propias campañas. Bueno, no me enrollo más, vamos a darle un vistazo a este curioso volumen de cómic de Pathfinder junto con elementos del juego de rol. Discípulos, bienvenidos a nuestro canal, comenzamos. Bueno, vamos a darle un vistazo a este curioso volumen, ¿vale? La primera parte, bueno, esencialmente o prácticamente todo el volumen, vamos a ver si encontramos hasta dónde. Hasta aquí creo que era más o menos. Sí. Hasta aquí todo esto es la historia que nos cuentan en formato cómic. Aquí tenéis ahí las ilustraciones. La verdad es que el arte está bastante bien, a mí me gusta bastante, pero sí es verdad que en algunas viñetas es, no sé si decirlo, un poco caótico, resultaba un poco difícil de entender el dibujo, la verdad. ¿Vale? Pero también es posible que se deba un poco a las criaturas a las que se estaban enfrentando, que eran un poquito así como grotescas y tal, y quedaba un poco complicado a veces de entender el dibujo. Pero la verdad es que en general está bastante chulo. Como veis, los personajes de la historia pues son los típicos personajes de Pathfinder, típicos porque son los que se utilizan, por ejemplo, en Pathfinder, el juego de cartas, que ya te vienen esos personajes, Valeros, Etroen y compañía. Y también de los que te suelen hablar en el manual de rol son pues los arquetípicos, ¿no? Entonces son estos personajes que van en grupo y bueno, todo empieza con unos goblins raros, ¿vale? Y no os voy a contar nada más para no revelaros nada más de la trama. La verdad es que según lo lees parece muy partida de rol, ¿vale? No sé cómo explicarlo, pero más que pensar que estás leyendo un cómic te dices, joder, esto es muy parecido, ¿no? a una partida de rol. Quizás ahí puede fallar un poquito y lo mejor sería pues tener una historia más que no tenga la sensación de que estás leyendo una partida, sino una historia realmente. Pero bueno, como veis, las ilustraciones y demás están geniales. ¿Y dónde viene la guinda o lo que puede ser realmente más interesante para los jugadores de Pathfinder? Pues porque aquí al final nos viene información para nuestras distintas partidas. Aquí nos habla, por ejemplo, de Punta Arena, que es un sitio que, bueno, seguramente si conoce Pathfinder es más que conocido. Y nos habla pues de gente que vive allí, tenemos un plano de Punta Arena, todo el contexto, tenemos fichas de personajes relacionados con ese lugar y luego tenemos pues, otros lugares como la playa de los Trastos y nos cuenta qué es la playa, ¿vale? Tenemos incluso aquí vamos a decir un diagrama, un aspecto de cómo es la playa, de cómo podemos estar distribuidos los enemigos, las fichas de los enemigos, es decir, son como pequeños encuentros que nos pueden servir para montar nuestra campaña o para añadirlos a nuestra campaña. Veis, tenéis aquí los personajes vamos a decir, que vienen en el cómic, que son los arquetípicos de Pathfinder con sus fichas, por si los quieres usar para jugar, ¿veis? Y te va contando el bosque de Sax, te va contando los bosques, ¿ves? Las criaturas que puede haber, una distribución para el encuentro con bueno, pues cómo está distribuido, los accidentes geográficos que tiene y demás, más personajes que salen en la aventura del cómic y lo mismo, nos va presentando otro tipo de personajes y villanos con otro tipo de encuentros, todos básicamente relacionados con la historia que nos han contado. Son lugares o localizaciones y enemigos que principalmente han salido, no todos, ¿vale? Pero sí muchos o algunos de los cuentas sí que nos ha salido. ¿Veis? Otro encuentro, así que con todos estos encuentros podemos incluso hacernos nosotros nuestra propia campaña, tenemos más personajes ya hechos o añadirlos a la nuestra, así que es un material bastante curioso e interesante, no solo por la historia en formato cómic de Pathfinder que podemos leer y disfrutar, sino que además luego tenemos bastante material para añadirlo a nuestras campañas o para hacernos una campaña directamente utilizando todo el material que viene aquí, que como veis es bastante, tenemos bastantes encuentros, así que para una aventura curiosa
por lo menos sí que te da. Lo único es, claro, tendrás que bueno, darle una vuelta y pensarlo cómo enlazarlo en la historia que quieras contar. Bueno, lo dicho, es ciertamente un volumen curioso. Tenemos por una parte el cómic, que la verdad es que el arte, quitando esta cosa que he comentado de que a veces es un poco confuso en general, me ha gustado bastante gráficamente. La historia en sí, bueno, ya lo he comentado también, que parece a veces que es como si hubieran cogido una partida, la hubieran hecho en cómic, y a lo mejor sería más interesante hacerse un guión un poquillo más denso y demás, porque además te puede dar todavía más ideas para tus propias partidas. Y sobre todo la parte final, muy interesante, con personajes, monstruos, villanos, las fichas ya creadas, distintas localizaciones con su ambientación para que puedas entender cómo son, cómo funcionan. E incluso hasta pequeños encuentros que, lo que digo, puedes añadirlos a tus campañas, o incluso tras haberte leído el cómic y con un poco de cuenta cómo son esos encuentros, puedes incluso a lo mejor inventarte tu propia campaña o mini campaña o aventura para una tarde para que podáis jugar. Así que ciertamente curioso. Si os gusta mucho Pathfinder, echadle un ojo, porque lo mismo os resulta interesante esta colección que ha sacado Ediciones Dimensionales. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias por pasaros por el canal y hasta el próximo vídeo.